Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mateo 9:38. 9:38. ¿Les suena familiar ese número? ¿Qué pasa a las 9:38 de la mañana o de la noche? Orar, ¿verdad? La semana pasada le invité a tomar su teléfono y poner la alarma y... ¿Qué le pareció el estar orando a las 9:38? Mire, como yo soy, Miguel es mi pastor, todo me faltará, ¿verdad? La semana pasada le di el desafío de tomar su alarma, de poner su recordatorio. El domingo llegué a la casa después de un día ajetreado y difícil, ya por fin, eran las 9:30 y algo, y me senté, vamos a ver un show, descansar, ¿verdad? Y apenas me senté, puse mis pies arriba, prendí la tele y de repente el teléfono. ¿Qué pasa, verdad? Se me olvidó por completo. Dije, pues, ¿qué es esto? Lo agarré y 9:38. Dije, Le pedí a la iglesia que oráramos y al primero que se le olvida es a mí. Toda la semana, por una cosa o por otra, puse mi alarma en la noche, por una cosa o por otra, siempre la alarma sonaba en el momento más inoportuno. En el momento en que no puedo tolerar otra interrupción en este momento. Espérame tantito, ¿no? ¿Le pasó a usted algo así o soy el único pecador aquí? A lo mejor yo soy el único pecador, ¿verdad? Híjole, a veces en la mañana lo hubiera puesto en la mañana, pero en la mañana también con varias cosas a las 9:38 es una locura, pero no hay un horario donde las interrupciones lleguen con conveniencia, ¿verdad? Cuando usted está ocupado haciendo ciertas cosas, cuando ya tiene sus planes y de repente hay una interrupción, la interrupción llega y tiene que desenfocarse de hacer una cosa para hacer otra y siempre le resulta un poquito incómodo. Si no, déjenme preguntarle esto. ¿Cómo se siente usted cuando va a ir a trabajar en la mañana y ya tiene todo listo y tiene poquitito margen, ¿verdad? Porque diario anda patinando en el último momento y se sube al carro y la batería no funciona. Qué gusto da, ¿verdad? O cuando de repente tiene una llanta punchada, híjole, hay que cambiar la llanta, qué gusto da, ¿no? Cuando tenemos interrupciones en nuestra vida, las interrupciones nos causan incomodidades. Y desafortunadamente muchas veces estar orando para que Dios intervenga en nuestras vidas, muchas veces llega en momentos donde se siente como una interrupción. Las interrupciones nos distraen, las interrupciones nos sacan de nuestra área de comodidad, de confort y nos fuerzan a hacer algo que no estaba en nuestra agenda y de lo cual no teníamos muchas ganas. Bueno, en esta serie de mensajes que hemos estado hablando empezando la semana pasada de perdidos, Mateo capítulo 10, Jesús lleva a sus discípulos a entrar en un terreno de su vida espiritual donde no van a estar cómodos, donde van a recibir desafíos y retos que los van a sacar de su área de comodidad y muchas veces se van a sentir como una interrupción. El llamado de Cristo llega no en los momentos en que tenemos la vida perfecta, sino en los momentos donde algunas veces no sabemos cómo le vamos a hacer para cuidar de lo nuestro, deja de lo de otros. Pero aún así Jesús nos está llamando para hacer bendición, nos está llamando para ayudar a otros, a los que Él llama las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús comienza su ministerio y Él tiene un reto para nosotros, los pocos que Él ha alcanzado, de cómo alcanzar los muchos. Así que la pregunta del día de hoy, al venir a Mateo capítulo 10 y continuar el sermón misionero de Jesús, es esta: ¿cómo es que Jesús encuentra a los muchos perdidos con los pocos que Él ha encontrado? Allí con sus discípulos, en los versículos que le leí, Jesús les dice a los discípulos, les dice: la mies es mucha. La necesidad de nuestra comunidad alrededor, ¿cómo es? Mucha. Escuchó las estadísticas que nos compartió la semana pasada la directora del Centro de Embarazos, ¿verdad? Muchas personas, cientos de personas al mes, miles de personas al año, perdidos sin dirección. Ve las noticias, todos los días la aprende usted, miles de personas que ponen su solicitud para apoyo económico por haber perdido su trabajo, miles de personas, nuevas infecciones con COVID, miles de personas que están perdiendo su vida.
La mies, la necesidad, la cosecha es abundante de personas que necesitan al Señor, pero los obreros son pocos. ¿Cómo le va a hacer Dios para encontrar a los muchos perdidos con los pocos que Él ha encontrado? Ahí en el pasaje que vamos a leer, comienza con los 12. Pero el plan que Jesús nos va a dar nos muestra que no importa si seamos pocos, el Señor puede utilizar los pocos para levantar una gran cosecha, si estamos dispuestos a responder en fe al reto que Jesús tiene para nosotros hoy y que vamos a encontrar en Mateo capítulo 10, versículo del 1 al 15. ¿Cómo es que Jesús encuentra a los muchos perdidos con los pocos que Él ha encontrado? Así que si tiene su Biblia, le voy a invitar a abrirla en Mateo capítulo 10, versículo 1 al versículo 15. La vamos a leer y vamos a ver que Jesús tiene un reto. Tiene un reto para estos pocos que Él ha encontrado para que puedan alcanzar a los muchos. Mateo capítulo 10, versículo del 1 al 15 nos va a decir dos cosas que Jesús quiere retar a sus discípulos para que ellos puedan multiplicarse y levantar una gran cosecha de personas que Dios está buscando. Así que si tiene su Biblia, Mateo 10, del 1 al 15, vamos a leerla y después vamos a reflexionar en estos dos retos que Jesús tiene para nosotros. Dice capítulo 10, versículo 1 de Mateo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomeo, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, no el feo, no se equivoque, Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Al entrar en la casa, saludarla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. Es cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la ciudad de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. ¿Cómo es que Jesús va a encontrar a los muchos perdidos con los pocos que Él ha encontrado? Antes de examinar estos pasajes un poquito, déjeme darle un poco de contexto. El capítulo 10 de Mateo es conocido como el sermón misionero de Jesús, y es importantísimo porque Jesús desde el principio de su llamado a estos 12 les ha estado demostrando no solamente las palabras sino también los hechos de Dios. Jesús ha estado demostrando a través de lo que Él predica, por ejemplo el Sermón del Monte, que el reino de Dios es real y comienza de dentro hacia afuera, comienza reconciliándonos con Dios. Pero se demuestra a través de los milagros que Jesús demuestra con sus discípulos. Jesús sana a los ciegos, Jesús viene a rescatar y restaurar todo lo que el enemigo ha lastimado, alimentando a los hambrientos. Jesús vino a hacer el bien de Dios a una creación rota y sin esperanza. Entonces, a través de sus palabras y sus hechos, Jesús demuestra a sus discípulos de qué se trata el reino de Dios, de qué se trata que el reino de Dios ya esté aquí. En un sentido, Jesús, como le dijo a los discípulos en el Sermón del Monte, Él vino no a abrogar la ley y los profetas, sino a cumplir. La venida del Mesías para el pueblo de Israel sería una era de cumplimiento de todas las promesas de Dios. Si usted recuerda el Antiguo Testamento, cuando Dios llamó a Israel a ser libres, cuando los sacó de Egipto, en Éxodo capítulo 19 y 20, Éxodo 20, Dios dio los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son esa ley que le permitiría al pueblo de Israel vivir bajo el reino de Dios, vivir bajo Dios como rey y tener una buena vida. Pero en el capítulo 19 en Éxodo, al sacarlos de Egipto, Dios dice: ustedes vieron lo que yo hice cuando los saqué de Egipto en alas de águila, los traje a mí. Yo los rescaté de Egipto. Dice: si ustedes oyen
mi voz, si ustedes obedecen mis mandamientos, ustedes van a ser una nación especial, un tesoro entre todos los pueblos de la tierra. Toda la tierra es mía, pero ustedes van a ser mi especial tesoro. Ustedes van a hacerme un reino de sacerdotes y gente santa. El propósito de Dios con el pueblo de Israel era que a través de Israel todas las naciones conocieran qué bueno es Dios y qué bueno es vivir bajo sus principios, bajo su palabra. Pero toda la historia del Antiguo Testamento nos muestra que vez tras vez el pueblo de Israel, aunque tenía ideales divinos, falló en implementar y obedecer a Dios. La falta de fe, la atracción de la idolatría y de la inmoralidad causaron que el pueblo de Israel vez tras vez fallara en su llamado, y en lugar de alcanzar a las naciones se convirtió en un ejemplo de lo que sucede cuando desobedecemos a Dios. Tristemente, fallo tras fracaso. Pero aquí están las buenas noticias. Las buenas noticias son que Dios, a pesar del fracaso humano, Él tiene el poder de rescatar a aquellos que no pueden rescatarse a sí mismos. Y Dios prometió en el Antiguo Testamento, por medio de los profetas, que Él enviaría un rey, el Mesías. Eso significa su nombre, el ungido, el Cristo. Un rey que vendría para hacer todo lo que el hombre no pudiera hacer. Venía a cumplir todo lo que nosotros no podíamos hacer. Y ese Mesías, ese rey, es nuestro Señor Jesucristo. Cristo el Rey, el libertador y salvador. Cuando Cristo viene y llama a sus discípulos, su mensaje es: el reino de Dios, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios es cercado. Su ministerio es un ministerio de cumplimiento. Pero aquí está lo increíble del asunto. Jesús, para poder multiplicar la bendición de Dios, no vino y se paró solo como si fuera la estrella del show. Jesús empezó a llamar hombres y mujeres a seguirle, a los cuales se llamó discípulos. ¿Qué se trata de ser discípulo de Jesús? Un discípulo de Jesús es un aprendiz. Un discípulo es un aprendiz. ¿Aprendiz de qué? De la vida de su maestro. El propósito de los discípulos siguiendo a Jesús es que por un tiempo ellos pudieran ser testigos de las palabras y las obras de Dios. Pero al desarrollarse espiritualmente, se esperaba que estos discípulos no solamente aprendieran viendo como espectadores, sino que ellos también tomaran el lugar de su maestro haciendo lo que ellos veían a su maestro hacer. El propósito del discipulado es que usted y yo hagamos lo que nuestro maestro nos demuestra y nos enseña. Capítulo 10 es muy importante precisamente por eso, porque ahora es el momento en que Jesús les dice a sus discípulos: ya me vieron hacer lo que hago y me oyeron decir lo que digo, ahora te toca a ti. Ahora te toca a ti. Jesús quiere que sus discípulos entiendan que lo que Él nos confía no solamente es para que nosotros lo disfrutemos, sino para que nos multipliquemos. Y ahora le toca a estos discípulos. Aquí en el capítulo 10, Jesús tiene este desafío. Ahora un par de cosas del contexto. Este es si tú quieres, el reinicio de lo que Dios quería hacer en el Antiguo Testamento, pero Israel falló. Jesús viene a decirle a sus discípulos: ahora es la manera de cumplir las promesas de Dios. Y Dios va a traer su cumplimiento a través del rey, pero también a través de sus discípulos. Dios va a cumplir su misión de rescatar a los perdidos por medio de ellos. Este es reinicio, pero hay algo más también. Si notas, ahí en el versículo 5, Jesús instruye a sus discípulos diciendo: no vayas a hablar con los gentiles todavía, vas a empezar con las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta misión que usted ve en el capítulo 10 no es lo mismo que en Hechos 10, pero el libro de Hechos, los primeros capítulos de Hechos. ¿Por qué razón no? Bueno, porque en el contexto de Mateo capítulo 10 que estamos leyendo, Jesús todavía no ha muerto por nosotros en la cruz, no ha sido sepultado, no ha resucitado. Este es su caminar en su ministerio antes de su muerte, sepultura y resurrección. Cuando Jesús muere y resucita y asciende al cielo completando su obra, entonces nos da todo el evangelio completo para llevarlo a todas las naciones. Y por eso la gran comisión de Hechos 28. Por eso Jesús dice: no vayan a todos todavía, pero vamos a empezar donde el Antiguo Testamento se quedó, rescatando a los primeros que Dios llamó al pueblo de Israel. Si tú recuerdas, en Romanos capítulo 1, Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿A quién primero? Al judío primeramente y también al griego. Dios, al enviar a Cristo, toma donde Israel falló, porque Cristo vino a cumplir todo lo que nosotros no podemos hacer. Entonces, en este momento, en el pasaje que leímos, en el versículo 1 al 5, Jesús habla a sus discípulos y les va a dar el primer reto. Nota, por favor, ahí en el versículo 2, que Él llamó a 12 apóstoles. Qué interesante, ¿no? 12 apóstoles, 12 tribus de Israel.
Todo donde la humanidad y el pueblo de Israel falló, Jesús vino para rescatar y restaurar. Llama a estos 12 hombres simbólicos de lo que Él, a través de los pocos que ha encontrado, puede hacer con los muchos que están perdidos. A través de estos pocos, Jesús iba a multiplicar la familia de Dios, así como lo hizo con Jacob en el pueblo de Israel. Pero no solamente eso, nota que les dio un nuevo nombre. Dice, los llamó apóstoles. ¿Qué significa apóstol? Un enviado. Cuando somos seguidores de Jesús, todos iniciamos alejados de Dios como pecadores perdidos, pero pasamos de perdidos, de ser incrédulos, a convertirnos en creyentes. Y luego vamos de ser creyentes a convertirnos en discípulos de Jesús, seguidores que estamos ahí bajo su sombra aprendiendo de Él, enraizados en su palabra, pero todavía seguidores, todavía no nos multiplicamos. Pero pasamos de ser discípulos a ser personas que hacen discípulos, discipuladores, cuando, como en el capítulo 10, respondemos al reto de Jesús de no sentarnos en la banca cómodos, sino llevar su mensaje a otros y multiplicarnos. Entonces, ¿cómo es que Jesús va a encontrar a los muchos que están perdidos por medio de los pocos que ha encontrado? Aquí está el reto. Jesús nos va a retar a que cambiemos nuestra manera de pensar, de ser discipulados, clonados sin semilla, a un discipulado autopropagante con semilla. Esto, pastor, a ver, ¿qué estás tomando? Espera tantito, ¿de qué estás hablando allí? Bueno, Jesús utilizaba muchas ilustraciones de agricultura para que los discípulos entendieran cómo funciona la vida en el reino de Dios y cómo es que Jesús va a alcanzar a las multitudes perdidas. Y un ejemplo que él da, de hecho, en Juan capítulo 15, dice que él es la vid, nosotros somos los ¿qué? Pámpanos, las ramas, ¿verdad? Aquellos que llevan fruto. Jesús es la vid. Discipulado se trata no solamente de consumir la vida que Dios nos da, sino de compartirla, de propagarla, multiplicarla. Pero a nosotros en el siglo XXI, en el tiempo donde vivimos, el contexto donde estamos en los Estados Unidos, a veces nos ha pasado como sucede a estas frutas que tengo enfrente de ustedes. Déjenme mostrarles lo que tengo aquí. Aquí tengo 2 racimos de uvas. Se ven similares, ¿verdad? Esta es un poquito más clara que esta. Son uvas las dos. Y si usted las ve, se ven muy, muy similares. De hecho, si usted las prueba, por ejemplo esta de aquí, dulce, jugosa, muy, muy buena. Esta está buena. Así que si la ven en el súper, cómprela. Está buena. Esta otra, no voy a molestar con esto, pero está buena. Está jugosa y dulce. Pero esta es diferente a esta. ¿Sabe por qué? Porque dentro tiene algo un poquito incómodo que no nos gusta a todos y que es una peste. ¿Sabe qué tiene dentro esta? Semillas. Esta uva es con semilla, esta uva es sin semilla. Cuando usted las compra, ¿cuál le gusta a usted comer más? ¿Con semilla o sin semilla? A mí me gusta sin semilla. ¿Sabe por qué? Porque esa agarro por montones, ¿verdad? Me las echo sin respirar. Esas uno se las come a gusto. Pero las cosas que tienen semilla, está usted empezando a disfrutar el diente y luego amarga. Con semillas son incómodas. Hace tiempo, no se asuste, este no es un organismo genéticamente manipulado, esta es una variedad de uva. Pero alguien hace tiempo se dio cuenta que las uvas sin semillas tenían una mutación natural que no les permitía tener semillas. Las semillas son insignificantes, no se reproducen. Dices tú, entonces, ¿cómo es que tenemos tantas uvas sin semilla? Todas las uvas sin semilla son clones. Las reproducen no por semillas, sino por coditos. Cortan las plantas y esos coditos los hacen que enraigue y se hace otra planta. Lo maravilloso de la agricultura a través de los clones es que usted los puede crecer en cantidades industriales cómodamente, convenientemente y a través de condiciones controladas. Y no tiene que preocuparse ya más por las semillas. Todos estos son clones. Y por cierto, a través de esta técnica es que acabamos en un supermercado con tantas frutas que se ven tan bonitas y tan perfectas, estén en temporada o no, porque los podemos crecer en invernaderos, los podemos crecer en todas partes del mundo sin problema alguno, en condiciones cómodas, convenientes y controladas. Otro ejemplo de esto es el hermoso plátano, ¿verdad? Usted los ve en todos los supermercados. ¿A cómo está la libra? 90 centavos, la cosa más barata del planeta, ¿verdad? Y este plátano es la variedad Cavendish. Y esta variedad es la que se crece en todos lados porque al comercio le encanta esta variedad. Esta es la que a la gente le gusta. Hay un montón de otros tipos de plátanos, pero ese es el favorito del mercado. ¿Por qué? Porque es perfecto de afuera, porque el sabor es rico. Esta es la planta perfecta y se crece en todos lados. Pero si usted ha estado viendo las noticias,
Usted se da cuenta que a lo mejor de aquí a unos años ya no vamos a tener esta variedad de plátano. ¿Sabe por qué? Porque todos estos plátanos son clones también. Son clones de plantas que a través de coditos los plantan y los reshacen. Y funciona maravilloso hasta que hay un problema con esto. Hay una enfermedad que está atacando los plátanos, los bananos, una enfermedad de hongos que ataca la planta y no hay vuelta de hoja. La planta se muere y se acabó el plátano. Y se extiende por terreno contaminado, o plantas o frutas contaminadas. Y como son coditos, a donde vaya, corre el riesgo de llevar un virus. ¿Le suena familiar? Coronavirus, pero de plátano. Y el problema con esto es que esta enfermedad se extiende y acaba con toda la especie. Ya ha sucedido antes con la industria del plátano con otra variedad, y ese es el reemplazo, y ahora nos está pasando otra vez. Oye Miguel, ¿y esto qué tiene que ver con el discipulado? Como iglesias en los Estados Unidos nos ha pasado algo increíblemente similar. Hace unos años, todo el mundo asombrado del crecimiento fenomenal de las mega iglesias. Por todos lados, mega iglesias empezaron a surgir con miles de personas, ¿verdad? Miles de programas, de cosas atractivas, con cafés, con restaurantes, con salas de cine, con predicadores fenomenales, superestrella, todo un entretenimiento para buscar a los seekers, a los buscadores, ¿verdad? Y empezamos a crecer iglesias, empezamos a crecer de una manera increíble. Empezamos como iglesias a tener influencia política en la cultura, todo tipo de subculturas surgieron de la mega iglesia. Y aparentemente todo se veía bien porque el dictum de estas iglesias es que todos los espacios tenían que ser perfectamente calibrados, crecer discípulos en condiciones controladas donde pudiéramos entretenerte, darte de comer, hacerte sentir bien, placerte, ¿verdad? Porque se trata de agradar a la gente, y las multitudes vinieron. Miles de personas en una sola iglesia con múltiples campuses, con tecnología de vanguardia, y crecimos y crecimos y crecimos. Pero crecimos como resultado de nuestra comodidad en las bancas, entretenidos, encantados con el show. ¿Y qué ha venido sucediendo? Bueno, siempre la gente decía, es que las cosas saludables crecen, ¿verdad? Las cosas saludables crecen. Sí, las cosas saludables crecen, pero no todo lo que crece es saludable. Los tumores crecen y no son saludables. No porque algo crezca significa que esté saludable. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Las iglesias empezaron a crecer, pero lo que no nos dimos cuenta es esto, que no estábamos creciendo con vida nueva, estábamos creciendo con clones y trasplantes de una iglesia a otra nada más, porque se veían bonitos todos juntos. Pero ya no nos estábamos multiplicando nueva vida con nuevas semillas y nuevas plantas, aparte de las que cortábamos de una iglesia para poner en otra. ¿Y sabes qué pasó? Nuestras iglesias pequeñitas que no podían competir, empezamos a canibalizarlas. Empezamos a crecer en números, pero no en vida nueva. Y año tras año, el número de cristianos nacidos de nuevo en las estadísticas sigue en decline, porque estamos contentos y cómodos. Somos clones, pero no tenemos un discipulado con semilla que se multiplique por sí mismo. ¿Sabes por qué? Porque es más fácil ser cómodo que responder a Jesús en misión. Pero ¿cómo es el discipulado que Cristo quiere, con semilla, con vida en nosotros? 3 compromisos. No se trata de comodidad, no se trata de conveniencia, no se trata de condiciones controladas. Se trata de 3 compromisos que tienen que arraigarte en el llamado de Cristo. El primero es comprometido con la autoridad de Cristo. Nota que en el versículo 1, capítulo 10 dice, les dio autoridad. Autoridad significa el poder de Dios para vivir la vida de Dios, haciendo justicia a sus palabras y hechos. Tienes el derecho de representar a Cristo, pero para que suceda tienes que hablar el mensaje de Dios. Comprometido con la autoridad de Cristo, comprometido con la comunidad de Cristo. Si te fijas, Él llamó a esos 12 discípulos y entre ellos es una comunidad pero desparramada. En ellos tienes pescadores, tienes cobradores de impuestos, tienes un revolucionario celote, tienes tantas personas que no se juntarían por propia amistad, pero se juntan en respuesta al llamado de Dios. La iglesia no es para que tú y yo estemos cómodos, no es para que nos guste estar con la gente porque son mis cuates. Dios te va a poner con personas que te van a hacer sentir incómodo, y Dios te va a llamar a alcanzar a personas que te van a hacer sentir incómodo. Pero ¿sabes por qué Dios te pone allí? Porque es a través de la incomodidad que Dios va a demostrar su poder para hacer lo que tú y yo no podemos hacer, pero solo Él puede hacer. Jesús llamó a estos 12 comprometidos con su comunidad porque a pesar de ser diferentes, Jesús se iba a manifestar a través de ellos. Y no solamente eso, Jesús quería que estuvieran comprometidos con su comisión. Jesús les dijo, los voy a enviar
Si tú me vas a seguir, no quiero que me sigas para hacer calientabancas. Quiero que me sigas para que tú sirvas, pero también para que alcancen a aquellos que no están aquí. Entonces el compromiso o el reto que Jesús tiene para nosotros es este. Te vas a quedar como un discípulo clonado nada más a gusto porque yo voy a esa iglesia porque me gusta. Me gusta el predicador, me gusta el ambiente, me gusta la gente, me gustan los programas. No. Pero me voy a meter un poquito en problemas, ¿verdad? Todo pastor quiere que su iglesia se llene. Todo pastor quiere que su iglesia crezca en números y en recursos. Pero no debiera ser que todo pastor quisiera que su iglesia creciera por las razones equivocadas. Yo obviamente no quiero hacerte la vida incómoda. Quiero que te la pases bien, ¿no? Pero te mentiría si te digo que Jesús te ha llamado a una caminata con Él donde todo va a ser color de rosa. Va a ser difícil. De hecho, como vamos a ver la semana que viene, Jesús te promete incluso sufrimiento. Pero Jesús te promete que donde tú estés, allí Él va a estar. Y que Él va a proveer y protegerte y te va a guiar. Y no solamente eso, aún en medio del sufrimiento, Dios te va a utilizar para ser de bendición a otros. Esa es la misión. Entonces, si tú eres parte de esta congregación, tienes que tener una razón por la cual vienes que es más grande que lo que a ti te gusta. Y tiene que ser lo que a Jesús le gusta. ¿Y qué le gusta más a Jesús de todo? Cuando ve a las multitudes desamparadas, como ovejas sin pastor, Él quiere que las alcancen, para que ya no sean perdidos, sino que puedan ser miembros de la familia de Dios. Dios quiere alcanzar a los muchos por medio de los pocos que ha encontrado cuando pasamos de ser cristianos sin semilla a ser cristianos con semilla. Eso es lo que Jesús quiere. Pero no solamente eso, una cosa más. El segundo reto que Jesús les dio es el proceso a través del cual vamos a ir a alcanzar a otros. Ahí en el versículo 5 al 15 Jesús les dio 6 pasos para cambiar sus expectativas de autosatisfacción egocéntrica a autopropagación misiocéntrica. Misio significa misión o enviados. La misión tiene que ser el centro de nuestra vida. Entonces, en lugar de Señor, entretenme, es Señor, envíame. Heme aquí, envíame a mí, como dijo Isaías. ¿Cómo pasamos de ser personas que piensan que todos se merecen a personas que piensan que Dios todo se merece? Ya no se trata de agradarme a mí, se trata de agradar a Dios. ¿Cómo pasamos de esto? Jesús les dijo a sus discípulos un proceso de 6 etapas que puedes leer otra vez examinando Mateo con cuidado. Primero les dijo, empieza con los más cercanos, empieza cerca. Ahí les dijo, no vayan a los gentiles todavía, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Empieza donde Dios dejó su obra, con los más cercanos. En tu propia vida, ¿dónde es más de cerca? A lo mejor es un vecino que te cae de la patada. A lo mejor es un vecino que tiene un perro que lo saca a pasear todos los días y se hace en frente de tu casa, ¿verdad? ¿No se puede hacer en su patio, tiene que hacerse en el tuyo? Ese vecino, ¿verdad?, que te repatea. A lo mejor es un miembro familiar, un hijo rebelde, un padre que es incrédulo. Yo no sé quién es. Empieza con los más cercanos. Así como Jesús hizo con las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús empezó en su casa. Ahí empezó. ¿Y después qué? Apégate al mensaje. Jesús les dijo, vayan y prediquen. El reino de Dios se ha acercado. No hagas tu agenda pelearte acerca de políticas. No hagas tu agenda pelearte acerca de cuál religión tiene la verdad. La religión no tiene la verdad. Jesús es la verdad. La verdad no es algo, es alguien y es Jesús. Haz el evangelio y el mensaje de Cristo el centro de tu proclamación. Apégate al mensaje. Pero no solamente eso, demuestra tus palabras con acciones. Jesús les dijo, vayan, sanen a los enfermos. Oye, pero yo no tengo el don de sanidad. No te preocupes. ¿Sabes cómo empezó el sistema de salud y los hospitales? A través de los cristianos. Así empezó. La iglesia tiene que seguir involucrada en sanar a la comunidad con benevolencia, con medicina, con ofrendas, con ayuda. Demuestra con tus acciones lo que tus palabras dicen, pero no solamente eso, da de gratis. Jesús dijo, recibiste de gracia, dalo de gracia, ¿verdad? Por eso, hermanos, es tan importante que hagamos esta Navidad una bendición en nuestra comunidad, donde les bendecimos, vengan o no. Los juguetes son un símbolo del regalo que Dios nos dio en su Hijo Cristo Jesús. Y necesitamos no solamente dar dinero o regalos, también en nuestro tiempo y talentos. No, necesitamos que sirvas. Este año necesitamos 65 personas que nos ayuden a hacer este programa y por lo menos unos 20 bilingües. Si tú no te anotas a servir el diciembre 13, más o menos de 6, 5 y media a 8 de la noche, no va a funcionar.
Necesitamos levantarnos de la banca y decir, Señor, aquí estoy, yo quiero servirte. Da gratis. Posiblemente lo más importante de la estrategia, busca hijos de paz. Recuerda, Jesús les dijo, entra, diles paz a esta casa. Si te oyen, entra. ¿Qué es un hijo de paz? Un hijo de paz es una persona que no conoce a Cristo, pero que ya siente su necesidad porque Dios está obrando en ellos y están receptivos al mensaje de Cristo. Cristo no te ha llamado a alcanzar a los que te quieren pelear porque sigues a Cristo. Cristo te ha llamado a alcanzar a aquellos que Dios ya está alcanzando. ¿Cómo vas a saber? Cuando tú les cuentas de Cristo, están receptivos. Si alguien no te recibe, no te pelees con nadie. Sacude el polvo de tus pies, date la vuelta y busca a alguien que lo va a recibir. Dios en tus relaciones, en tu familia, en las personas que tienes alrededor, tiene hijos de paz que Él está buscando. Y lo único que está esperando es que sus embajadores vayan y los encuentren. Así es como Dios va a encontrar a los muchos perdidos por medio de los pocos que ha encontrado. Cuando somos cristianos con semilla, que llegan el mensaje al terreno fértil. Tú pon la semilla, porque solamente Dios puede hacer que la planta nazca. Entonces, ¿cómo es que Jesús encuentra a los muchos perdidos con los pocos que ha encontrado? Por medio de un discipulado automultiplicador. Jesús no quiere que tú disfrutes los frutos del reino solo para ti, que dices, oye, qué bien está esto. Jesús quiere que cuando disfrutes los frutos de su reino quede la semilla de Dios para que otros puedan conocerle y otra planta nazca. No artificialmente, no por comodidad, sino en las condiciones más inhóspitas. ¿Has visto esas plantitas que crecen en las rajaduras de un camino de pavimento? Dios diseñó la vida para que crezca en las condiciones más inhóspitas y a pesar de la incomodidad. No trates de convencer a la gente, trata de presentar a la gente aquel que puede convencer a la gente, Cristo Jesús. Entonces, déjame cerrar con esto. ¿Eres un cristiano con semilla o sin semilla? El día de ayer, mis niños y yo estábamos limpiando el patio enfrente de la casa y levantando las hojas de los árboles y todo. Y cada año me maravilla la manera en que Dios forma la vida para multiplicarse. Cada año se me escapa una o dos de esos dandelions, dientes de león. Cada año uno o dos se me escapan. Y es una maravilla genética de reproducción, ¿verdad? Esas florecitas bonitas que se ven ahí muy atractivas, si tú le soplas, el próximo año vas a tener cientos de esas hierbas, ¿verdad? Bueno, este año tuvimos bastante, es una cosecha abundante. Y les dije a mis niños, muchachos, por cada planta que ustedes recojan, les voy a pagar 10 centavos. Y por cada acorn, por cada avellana, bellota, quién sabe qué son, por cada bellota les voy a pagar 1 centavo. Gran error. Gran error. Se la pasaron toda la mañana recogiendo hierbas y semillas. Para el final de 3 horas ya tenía que pagarles 40 y tantos dólares. Entonces tuve que darles tarjetas de regalo. Ya no tenía cash, no, le quería deber a mi hija. Y bueno, recogieron como 2,000 y tantas semillas y un montón de hierbas de diente de león. Pero el punto es este, quiero decirte. La vida de Dios está diseñada para multiplicarse de maneras maravillosas. Tú echa la semilla abundante y libremente. Si tú te la quedas, vamos a tener que crecer solamente artificialmente, canibalizándonos unos a otros como iglesias hasta que nuestra especie desaparezca. Tiene que haber vida nueva. Y la vida nueva viene cuando tú compartes la semilla de Dios. Dios hizo la vida para multiplicarse abundantemente. No te quedes con la semilla. Compártela para que no seas cristiano sin semilla, sino con semilla. Oremos. Ahí en tu lugar, ¿eres discípulo de Cristo con o sin semilla? Solamente tú puedes contestar eso. Si tienes años de seguir a Cristo, pero nunca has llevado a alguien a conocer a Jesús, a lo mejor te ves muy bien, pero no tienes hijos espirituales, puede que seas sin semilla. Dile, Señor, yo quiero ser con semilla. Yo quiero reproducir la vida que tú me has dado en otras personas. ¿Qué pasos quiere Dios que tomes para moverte de un ambiente cómodo, conveniente y controlado al campo misionero donde Él te ha llamado? A lo mejor es hablarle hoy mismo a un familiar, a un amigo, a un vecino, de lo que Cristo ha hecho. No tiene que ser largo, puede ser muy simple. Puede decirle simplemente, oye, ¿me permites orar por ti? Estoy orando por ti. ¿Quién es la persona de paz que Cristo te está llamando a alcanzar? A las 9:38, todos los días, empieza a orar por esa persona. Señor, yo te pido que me des una oportunidad
de alcanzar a este hijo de paz. Padre, yo sé que la obra no va a poder lograrse a menos que, Señor, los que ya tú has alcanzado compartan el mensaje de salvación con otros y llenemos esta tierra del mensaje de Cristo, no solo con nuestras palabras, Señor, sino con nuestras acciones. Señor, llévanos a los hijos de paz. Oramos hoy por aquellos que todavía no están aquí, pero que tú vas a traer. Gracias, Señor, te adoramos en el nombre de Jesús.